Es verdad que han sido meses muy intensos. Como sabéis, el día posterior a la toma de posesión ya se elevó a la Asamblea de Madrid la ley de farmacia, y bueno, pues todo eso desencadenó un cúmulo de trabajo y de cosas que añadidas al concierto, que también tuvimos que empezar a negociar de una forma inmediata porque ya cumplían 8 años y no había posibilidad de prórroga, pues han marcado de una forma bastante importante estos 8 meses. Es decir, ley y concierto, que como sabéis se remataron los dos el día 15 simultáneamente, prácticamente a las 11 de la noche, con una votación en la Asamblea de Madrid y una aprobación por parte de los farmacéuticos en la Asamblea Extraordinaria del Colegio, que es verdad que está pendiente de aprobar definitivamente por la Administración, pero el día 15 de diciembre ambos temas de suma importancia para el futuro de la farmacia pues se aprobaron ese 15, ¿no? Y además esto unido a la llegada, ¿no?, de una nueva junta con muchos nuevos integrantes y de un cambio un poco de lo que queríamos hacer, lo tenemos muy claro, que es una modernización de la estructura colegial y una modernización de la institución, que tiene un plan estratégico detrás que empezamos también inmediatamente, y que esas tres cosas, ley, concierto y plan estratégico, pues han marcado un primeros 8 meses frenéticos que, bueno, que parece que van dando sus resultados. Yo soy hombre de pocos cambios radicales. Creo que las cosas, bueno, pues es verdad, se ha dado la circunstancia de que están sucediendo muchas cosas, ¿no? Cambio de director general después de 40 años, no de director general, llevaba 30 y tantos, pero 40 años en la casa. Pero bueno, son circunstancias que se han dado por ciclos también de la vida y que no tenían tampoco mucho que ver con un cambio que fuese radical ni rupturista en ese aspecto, ¿no? Sí es verdad que supone un cambio muy importante. Esto, como decíamos, ha añadido el plan estratégico y a una necesidad de modernización de la institución, pues es verdad que lleva ciertos cambios pues eso, a modernizar, a hacer una institución pues más eficiente, más del siglo XXI, y por tanto, bueno, pues es verdad que seguirá habiendo cambios, pero para nada desde un punto de vista de cambios radicales ni rupturistas ni que generen una tensión excesiva en la institución, que creo que hace una gran labor y que lo que hay que hacer es modernizar y modificar ciertas formas de trabajo que mejoren al final los servicios que prestamos a los colegiados, ¿no? Hay muchos frentes, ¿no? Se ha hecho un plan estratégico con 14 objetivos. Hay objetivos internos y objetivos externos. Externos, por ejemplo, a nivel de comunicación con el ciudadano, hacia el ciudadano, ¿no? El hacer ver la figura del farmacéutico hacia afuera, que es una de las cosas que se nos reclamaban mucho cuando hablamos con los farmacéuticos en campaña, el poner en valor la labor del farmacéutico en la sociedad. Y luego internamente, pues muchos temas estructurales y organizativos, pues bueno, que hay mejores formas de hacerlas, más modernas y creemos que más eficientes, y que al final llegarán mejor a los colegiados, que son los que al final dan el servicio al ciudadano, ¿no? Uno de los temas que para nosotros es, yo creo, más importantes en este plan estratégico que te comentaba. Le hemos llamado digitalización de proximidad. Creemos que somos un sector muy digitalizado internamente, en los procesos internos, tanto de las farmacias, pero es verdad que ese salto que hay hacia el paciente es el que nos falta para todo esto, ¿no? Y además, desde el punto de vista de que una institución debe asegurar que nadie quede atrás, lo que queremos hacer, y estamos trabajando ya seriamente en un proyecto que poquito a poco irá viendo la luz, porque no es un proyecto fácil, pero sí que tenemos ya un grupo de trabajo de digitalización. Sí que hemos hecho ya un estudio de mercado con una empresa consultora renombrada en ese sector de la digitalización y la percepción del usuario, ¿no? de cómo se relaciona alguien con ellos. Y va a ser uno de los proyectos más importantes para esta Junta de Gobierno, el hecho de conseguir eso, una forma de acercarnos al paciente, al ciudadano, de una manera asistencial, porque siempre que hablamos mucho de digitalización hacia el ciudadano pensamos en venta online, no tiene nada que ver. Otra cosa es que sea una parte de esa digitalización, pero una digitalización más enfocada en dar una asistencia y una cercanía de la farmacia, que es lo que tenemos físicamente, pues generar esa cercanía física
a una cercanía digital al paciente, que es el paciente además también del futuro. Vamos a ver, es verdad que la digitalización de proximidad es un término que es más asociado a la oficina de farmacia y esa aproximación en el trato diario, ¿no? Pero también estamos trabajando en procesos de digitalización yo creo que al final serán también una de las partes importantes, que lo hablaremos más adelante en la entrevista, como el tema de los medicamentos de diagnóstico hospitalario y cómo deben ser las comunicaciones, que también es digitalización, entre el prescriptor y el dispensador, es decir, entre el médico y el farmacéutico, y también entre los propios farmacéuticos de diferentes ámbitos asistenciales, que creemos que es vital también para hacer una coordinación y que muchos de los temas, como son los medicamentos de diagnóstico hospitalario, pues mejoren en un futuro y que el paciente obtenga un mejor servicio, más cómodo, más eficiente y con una atención un poco más multidisciplinar de los agentes que están en su tratamiento, como son médico, farmacéutico de hospital y farmacéutico de oficina de farmacia, ¿no? Y en este aspecto, una de las cosas que sí que nos hemos volcado desde que hemos llegado es en que no somos el colegio solo de las farmacias, somos de los farmacéuticos. Hemos dado muchísima importancia tanto a hospitalaria como a primaria. Estamos haciendo proyectos para industria, estamos haciendo muchos temas también con salud pública, es decir, somos conscientes de que no solo tenemos un grupo de farmacéuticos, sino que representamos a la totalidad de ellos, y de ahí también por primera vez una declaración institucional que salió con todas las asociaciones científicas, empresarial, en apoyo a una aprobación de la ley, ¿no? para dar un nuevo marco al sector que fuese más de estabilidad y de cara al futuro. El entendimiento con el Colegio de Barcelona ha sido, y yo estoy convencido que será, es buenísimo, y nosotros vamos a trabajar mucho para que siga siendo así. Creo que tenemos muchas cosas en común y hay muchas sinergias que pueden hacer que tengamos proyectos comunes con una misma base y con una potencia pues muy importante, como son Infarma, por ejemplo, y Ágora, ¿no? Que Ágora es otro de los proyectos conjuntos, y no descartamos nuevos proyectos. Desde que llegamos hace 8 meses, la voluntad de entendimiento por ambas partes es importante. Al final es una responsabilidad institucional, yo lo veo así, ¿no? Es decir, hay que dejar de lado muchas veces lo que piensa uno a nivel personal o cómo enfoca uno un tema determinado, para darle un poquito más de amplitud y saber que el Colegio de Madrid a nivel de España es un colegio pues que tiene mucho peso, que debe tenerlo y que debe influir a nivel nacional. Y también debemos ser conscientes, bueno, pues de lo que implica ser el consejo, ¿no? y qué relación debe tener con el colegio. La relación, yo puedo decir, hasta ahora está siendo intensa, está habiendo temas con mucho debate que obviamente no salen hacia afuera porque deben salir, ¿no? las conclusiones de estos temas, y estamos trabajando muy seriamente con ellos en temas de enfoque, en temas de contratos, y estoy convencido que van a empezar a dar ya sus frutos en breve, porque la predisposición por ambas partes y esa forma de entender que es necesario un buen entendimiento Colegio de Madrid con Consejo, pues es necesario, y así estamos trabajando para que sea. Y también, ¿no? A mí lo que me gustaría es que cuando alguien vaya a hablar de un tema se lo lea, pero se lo lea concienzudamente y despacio. Es decir, hemos hecho un gran esfuerzo, y aquí ha habido muchísimas presiones durante todos estos meses para abrir más la puerta, cerrar más la puerta, y quiero dejar muy claro varias cosas. La atención farmacéutica domiciliaria, como ha salido ahora mismo en Madrid, está destinada a dependientes y discapacitados con problemas serios de movilidad. Primer punto. Segundo punto, tiene que hacerse un desarrollo reglamentario para establecer exactamente cuáles son las condiciones y los protocolos para poder hacer esa atención farmacéutica domiciliaria. Tercero, tiene que estar hecho por un farmacéutico, un personal de la propia farmacia. Entonces, estamos ya recibiendo llamadas de farmacéuticos que quieren empezar a implementar este servicio,
y notamos mucha desconocimiento, ¿no? Entonces, porque muchas veces nos fiamos de lo que dicen las redes sociales o nos fiamos de comentarios en Twitter o en otras redes, ¿no? Que son una frase de X caracteres, pero que es que el texto hay que leérselo, es decir, hay que irse al artículo 13.3, creo recordar, y leerse exactamente en qué consiste esa atención farmacéutica domiciliaria, que al final es un tema que la sociedad nos ha demandado en la pandemia, es decir, gente que está sola muchas veces en sus casas, que tienen problemas de dependencia o discapacidad y que bajar a la farmacia por una medicación supone tal esfuerzo que en muchas ocasiones provoca una falta de adherencia a tratamientos, provoca que haya gente que pues, en esos días no esté asistida por un familiar o por alguien cercano y que tienen un problema ya es humanitario, ¿no? de acceso a la medicación. Entonces, a mí me gustaría recalcar este tema. Obviamente quedan cosas por mejorar y por puntualizar en el desarrollo reglamentario, pero creo que si alguien se coge ahora mismo el texto de donde queda regulado, no le van a quedar muchas dudas de que esto no es un delivery para nada. Que creo que da un mayor ámbito competencial, desde luego, a la farmacia, eso por un lado, o sea, amplía, ¿no? las cosas que vamos a poder hacer, amplía también la información que podemos obtener del paciente, del ciudadano, para mejorar nuestra atención farmacéutica, es decir, ya tenemos a día de hoy, por ejemplo, el acceso al historial clínico, el acceso al historial, a la hoja de medicación, que simplemente, para que nos hagamos una idea, en 2 semanas, las 2 primeras semanas, cuando tampoco es verdad que todo el mundo era consciente, hubo 15.000 accesos a hoja de medicaciones en Madrid, que creo que es un dato muy relevante para saber la implicación que puede tener ese acceso a la información del farmacéutico comunitario, ¿no? Se evitan duplicidades, se evitan tratamientos que ya el médico pretendía que no se realizasen y por una falta de información en cuanto a las fechas de prescripción, pues seguían dispensándose porque el paciente tenía sus dudas, y el farmacéutico ahí es donde ha podido intervenir para mejorar los tratamientos, la adherencia, y todo eso redunda en la salud del paciente, ¿no? Y luego una mejor planificación de las oficinas de farmacia también, que afecta pues a muchos frentes, como pueden ser pues, bueno, las nuevas aperturas, el tema de los traslados, una apertura más racionalizada. Tenemos que tener en cuenta también, se ha subido ligeramente el ratio de habitantes, pero es que la farmacia al final ha llegado a un punto en el que no es una de las farmacias más ricas a nivel nacional, ¿no? Es una farmacia que tiene un nivel más bajo en cuanto a precio de medicamento. La farmacia económicamente no está en un momento súper boyante, y tenemos que intentar ir poquito a poco afianzando para que esas farmacias que existen puedan dar un servicio de calidad, que es el que te permite tener una situación económica desahogada al menos, ¿no? Era una demanda histórica, ¿no? El poder hacer ese... O sea, porque estábamos muy limitados, solo podíamos hablar de consejo, pero nunca se podía entrar un poquito en el fondo porque no teníamos una base jurídica, ¿no? Volvemos a lo que decíamos antes, de dar una seguridad jurídica a los servicios que hacemos. Así se ha hecho, se crea esta nueva sección. Es una sección, yo creo, muy demandada por la población. Es una sección que además hay que combinar muchas veces con la medicación de los pacientes, porque no podemos obviar que hay ciertos pacientes que están tomando una medicación y no podemos hacer, por otro lado, totalmente independiente, una dieta o un consejo nutricional sin tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, todo eso ahora lo que se va a poder es unificar, ¿no? El hecho de decir, oye, en las farmacias se puede hacer este servicio, y obviamente lo que sí que vamos a intentar es que sea un servicio de calidad. Creo que además es una gran oportunidad para muchos farmacéuticos que están haciendo el doble grado, y para todos esos adjuntos, ¿no? que muchas veces pues, están tan faltos de un desarrollo de carrera profesional, y creo que el hecho de que haya secciones que puedan ser llevadas por no es siempre como hasta ahora el titular, sino que por un adjunto que pueda liderar esa sección, pues creo que es una oportunidad de crecimiento importante también para ellos, que se lo merecen y que además nosotros estamos muy concienciados en que así debe ser. Y obviamente, si luego es verdad que hay otras opciones para
colaborar con otros profesionales sanitarios, pues bueno, se irá viendo también en ese desarrollo reglamentario que tenemos que rematar con la consejería para ver cómo es el servicio, pero sí es una oportunidad a nivel tanto profesional como económico, desde luego. Lo percibimos positivamente, es la primera vez que aparece en un texto legal y lo que sí que es verdad es que tenemos que recalcar que son en síntomas menores, que es una de las acciones que el farmacéutico también estaba haciendo en su día a día, ¿no? El hecho de, en esos síntomas menores, tener acceso a cierta medicación que no requería una prescripción médica y muchas veces, incluso en combinación con medicación que este paciente tomaba de su tratamiento crónico o tratamientos agudos, pues sí complementarlo y poder hacer una indicación de esa medicación que se le ha dado. O sea, es obvio que hay problemas de abastecimiento. Han sido por diferentes causas. Hace un par de años fueron por falta de materia prima, ahora ha sido por falta de material de acondicionamiento, ¿no? Que no es lo mismo, es decir, no es lo mismo no tener esa materia prima que nos falte pues, el papel, el tapón a la industria para no. O sea, ha sido un problema un poco derivado de toda la situación global, ¿no? Independientemente de las causas, lo que sí que debemos ser es a nivel institucional, y no hablo de yo colegio, que siempre es verdad que intentamos tener información muy detallada, pero el transmitir cuáles son las faltas y sobre todo qué soluciones le vamos a dar al ciudadano para que no le afecten en su día a día, ¿no? Es decir, la mayoría de esos problemas de abastecimiento se pueden solventar desde la oficina de farmacia si tenemos un paraguas mínimo de actuación para hacer ciertos cambios de medicación que sabemos perfectamente que no afecten ni estemos variando a lo mejor principios activos, pero muchas veces con cambiar las formas farmacéuticas pues es suficiente, ¿no? Entonces, obviamente desde los colegios sí que, y además aquí estamos haciendo un esfuerzo en estos meses que llevamos en sobre todo adelantarnos, ¿no? a esos problemas de abastecimiento que pueda haber para que el farmacéutico sepa cómo debe reaccionar ante el paciente. Y obviamente es verdad que nosotros poco más podemos hacer, ¿no? en esos abastecimientos que una mejor información a las farmacias para que lo transmitan al ciudadano o puedan reaccionar y solventar el problema y que no haya un problema de falta de adherencia, que al final es lo que más nos preocupa, ¿no? Vamos a ver, nosotros es una ley que en ese aspecto la consideramos también positiva porque toma ciertas medidas que hacen que se eviten situaciones extrañas en cuanto a solicitudes de farmacia que luego se traspasan de una forma rápida. Entonces, por tanto, se amplían los plazos para que si una farmacia es adjudicada a un farmacéutico pueda trasladarla, se amplían de 3 a 6 años. Lo que no queremos es que haya sistemas especulativos dentro de los traslados de la oficina de farmacia. Al final tenemos que ser conscientes del valor sanitario que damos y que esto no es al final no lo podemos ver como un mero negocio, sino que tenemos un establecimiento privado pero sanitario, y lo que pretende la ley es reforzar este tema y evitar situaciones pues, que nos generan incomodidad a todos los que estamos muy comprometidos con esa idea. Llevamos muchos años atendiendo a nuestros pacientes, ¿no? Es verdad que además luego se establecen ciertos mecanismos de traslados previos dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Muchas veces han ocurrido situaciones en las que había preferencia desde otras comunidades para acceder a Madrid, que los propios farmacéuticos de Madrid, que estando en situaciones muchas veces un poco complicadas por densidades de población muy pequeñas en algunas partes, incluso del centro de Madrid, debido a despoblación por zonas que han pasado a ser más turísticas, etcétera, y esas farmacias no tenían esa posibilidad de acceder a ciertos traslados que sí que tenían otras farmacias de fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, por un lado se ha pretendido regular ese traslado previo a la adjudicación de farmacias dentro de la comunidad, es decir, va a haber farmacias que se puedan incluso cambiar de municipio cuando se vayan a abrir nuevas farmacias por solicitud propia. Y luego también, como te decía, el cambio de ciertos tiempos para poder vender la farmacia o para poder volver a presentarte a
a una nueva oficina de farmacia si ya has tenido una o si has participado en un concurso previo. La intención un poco es mejorar el acceso a todos los farmacéuticos a esas farmacias, y creo que también todavía queda camino por recorrer ahí, pero la intención y la ley como ha quedado, yo creo que ha mejorado respecto a lo anterior. Volvemos a lo que hablábamos con la atención farmacéutica, es decir, seguía habiendo ciertos expedientes, por ejemplo, de sanciones a una farmacia por tener una página web. Entendemos que en 2023, ya 2022, cuando se aprobó la ley, pues es un poco absurdo, ¿no? Es decir, había que legalizar ciertas cosas que en el año 98 obviamente pues no se contemplaban, ¿no? Entonces lo que hace la ley es avanzar en la publicidad. Se permite hacer publicidad de la farmacia y de sus servicios en su página web, en su red social, pero lo que no se permite es hacer un intento de modificación de hábitos de elección de farmacia al paciente. Es decir, no se puede hacer una publicidad entendida como tal hacia afuera en busca de captación y de modificar la libre elección de farmacia de los pacientes, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, creo que aquellos que quieran hacer ciertas modificaciones en la publicidad deben coger la ley, no escuchar cantos de sirena y saber exactamente lo que se puede hacer, que al final creemos que es un marco pues ajustado, porque al final es un marco regulado como la propia farmacia, en el que sí que un farmacéutico puede dar a conocer a la población en sus redes y en sus página web esos servicios que da y esos servicios que da esa farmacia, pero que no es un sistema en el que a partir de ahora todo el mundo puede anunciar de una forma totalmente libre, pues venga a la farmacia tal, a 50 metros no, porque eso sigue estando igual. Es decir, lo único que se modifica se legaliza ese acceso a redes sociales y a nuevos canales de información que en el año 98 pues o no existían o estaban todavía muy en precario, ¿no?